¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos y recibirlos en este nuevo tutorial. Su amigo Moisés los saluda. Vamos a conocer en este tutorial acerca de los fundamentos de las bases de datos en Excel. Cuando hablamos de datos, cuando hablamos de información, no podemos evitar hablar de Excel. Excel tiene su fuerza en la manipulación y en la organización de datos para poder generar información. ¿Qué son los datos? Bien, vamos a hablar de manera muy simple en este tutorial. Vamos a referirnos, por ejemplo, a esta tabla donde tenemos información que tiene una fecha, una factura, un número de factura, sucursal, importe, entre otros datos. Cuando decimos dato, vamos a ir a esta parte de aquí y hablemos del dato fecha. Este es un dato. 15 del 05-2014 es un dato. Si me voy a donde está la columna factura, el dato en específico es el número de la factura. Es un dato. Bien, entonces, ¿qué es una base de datos? Pues es un conjunto de datos almacenados entre sí que se encuentran agrupados o estructurados. En este caso, nosotros tenemos una estructura de un registro de facturas de seguros, las cuales están organizadas, es decir, cada factura tiene su registro de sucursal, importe, impuestos, total, tipo de seguro y su fecha. ¿Sí? Están estructurados, están juntos, todas las fechas están en la misma columna, todos los números de factura están en la misma columna. Los datos, como lo dice aquí, son datos organizados, ¿sí? Son datos coherentes. ¿A qué se refiere con coherencia? Bueno, nosotros si tenemos, por ejemplo, un total, vamos a decir aquí, 928 pesos. La coherencia sería que todos los datos estén expresados en números. ¿Qué pasaría si el impuesto hubieran sido 100 pesos y alguien dice 100? En este caso, así de simple, este dato ya no es coherente. ¿Por qué? Porque ese dato ya no estaría ni en una suma, ni en un promedio, ni en un máximo, ni en una gráfica, porque no es un dato coherente. En uno es número y en otro es texto. Para esto tenemos que conocer un poquito sobre los tipos de datos que manejamos en Excel. ¿Qué es la información? Entonces, ¿qué es la información? Porque mucha gente piensa que cuando ya tenemos todos los datos en una tabla, dicen, esta es mi información. En realidad, son datos, son registros. La información se genera cuando comenzamos a generar un movimiento con esos datos. Podemos registrar a todos los habitantes de un país y registrarlos con su número, su edad, su colonia, su estado, profesión, todo los datos, por ejemplo, que hace un censo, pero cuando esos datos ya están ahí, en el caso de México, el INEGI genera información a través de esos datos que obtuvo de cada uno de esos individuos. Un ejemplo claro podría ser aquí, si nosotros activamos un filtro de esta tabla, al activarlo vamos a pensar que alguien dice, ok, yo ya tengo todos mis datos generados. Ok, yo quiero saber solo los datos de cuáles son del este. Y al hacer un filtro, en este caso, ya estoy generando una información porque ya sé cuáles son los del este. Tal vez en alguna otra tabla, gráfico, yo podría hacer la suma de todos los del este, podría hacer un promedio de venta de los de este, o tal vez podría poner, por ejemplo, aquí en fecha, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuáles son del este y del 2015, ¿sí? Aparte de los del este, del 2015, quiero saber cuáles son solo de automóvil. Entonces, en un filtro muy sencillo y básico, acabo de obtener información que me da todos los que son de ese año, de esa sucursal y con ese tipo de seguro. Incluso podemos trabajar más y más campos hasta obtener información
específica. Por ejemplo, aquí en filtros de número yo podría decirle, ok, todos los que son menor que, vamos a poner algún valor, menores que 5,000, vamos a poner menores que 5,000, le damos a aceptar. Y acabamos de obtener información de todos los datos que teníamos. Como les digo, podemos complementar después con alguna función de subtotales que nos dé máximos, mínimos, promedios, que nos esté dando una gráfica, pero ya estamos generando información a través de una base de datos que tenemos organizada, que está coherente, que está estructurada. Esto es en realidad el concepto general de una base de datos.